Muy buenos días, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno para cada uno de nosotros. Gracias porque nuevas son tus misericordias, oh Dios eterno. Permítenos hoy aprender más de ti. Permítenos hoy, Señor, ser confrontados por tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, sea ese martillo. Permite que tu palabra sea esa espada. Oh Cristo Jesús, somos tu pueblo. Permite que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nosotros podamos vivir para el avance de tu reino, Señor. Permítenos no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Estamos en tus manos, oh Dios, en tu nombre oro. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Los invito a abrir la palabra de Dios en el capítulo 37 de Génesis. Y voy a leer la santa palabra de Dios por ustedes. Y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el vuestro, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondiendo a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y enviaré a ellos. Y él contestó: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por medio del campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José contestó: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara, acercarse a ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y le dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derrameréis sangre, echémoslo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano?
y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y les dijo el joven, no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoced ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé en luto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo llevaron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. El título de esta clase es Los planes del hombre, la obra de Dios. Y vamos a ver primero la vida de José, 2, los sueños de José, 3, el plan de sus hermanos en contra de José, 4, José es vendido, y 5, los hermanos encubren su pecado. Se los digo otra vez, 1, la vida de José, 2, los sueños de José, 3, el plan de sus hermanos contra José, 4, José es vendido, y 5, los hermanos encubren su pecado. A manera de introducción me gustaría decir que desde la caída del hombre podemos ver que no solamente nuestra relación con Dios se ha quebrantado, sino que nuestra relación con el prójimo también se ha quebrantado. Vemos esto que Caín mata a su hermano Abel, vemos como los hermanos de José intentan matar a su hermano también, y vemos como Cristo es matado por su propio pueblo. El capítulo 37 de Génesis nos introduce a una nueva narrativa, por decirlo de esta manera. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, la familia de Jacob no es una familia de ejemplo, de ninguna manera. Sus pecados son visibles, el Señor no oculta nada, el Señor no oculta los pecados de esta familia, los deja al descubierto, sus pecados son visibles y el Señor no los oculta. ¿Y por qué? Con el propósito de mostrar lo que su propia palabra dice, lo que dice el apóstol Pablo, pero donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La naturaleza humana, una vez separada de Dios, se ha entregado al pecado. Y el pecado, mis hermanos, la ley deja en nosotros al descubierto la magnitud de nuestros pecados. Pero aquí se nos presenta la maravillosa paradoja del Evangelio. Cuando el pecado se manifestó en toda su abundancia, la gracia de Dios se manifestó aún más abundantemente. Y esta es una historia donde el pecado abunda, sí, pero la gracia de Dios abunda mucho más. Este capítulo no se trata de José ni de sus hermanos, sino que se trata de la obra redentora de Dios. Y déjeme ilustrarle este capítulo de la siguiente manera. Una historia que una vez escuché de un pastor llamado Carlos. Y es la historia de un hombre, tal vez usted la ha escuchado. Un hombre va por un camino y se encuentra una lámpara. El hombre flota la lámpara y aparece un genio. El genio le pregunta y le dice, te voy a conceder un deseo, pero todo lo que pidas a tu vecino se lo daré el doble. El hombre medita y dice, si pido un carro, mi vecino tendrá 2. No. Esto es imposible, no puede ser que mi vecino tenga 2 carros. Si pido riqueza, mi vecino tendrá el doble. No, esto no es posible.
No es posible que mi vecino tenga mucho más que yo. Si pido amor, mi vecino tendrá el doble. No, decía el hombre. No, yo no puedo permitir esto. El hombre, con un corazón perverso, pide algo y dice, ya sé, genio, lo que quiero. Quiero que me quites un ojo. Así mi vecino perderá los 2 ojos. Así, mis hermanos, se puede resumir esta historia. Esta es una historia de envidia hacia un joven que ha sido elegido por Dios para salvar a su pueblo. Vamos a ver la introducción a la vida de José, versos del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. La tierra de Canaán, como ya saben, para los patriarcas representa la tierra prometida, la promesa de Dios. Dios le ha prometido desde Abraham hasta Jacob que ellos han de habitar en esta tierra. Esta es su herencia divina, por decirlo de esta manera. La decisión de Jacob de permanecer allí es un acto de fe, porque él entiende que esa es la tierra que Dios le ha prometido. Pero esta promesa no se trata llanamente de vivir o habitar una tierra, como ya se los he dicho, pero también vemos que este es el acto de obediencia en la vida de Jacob. Él obedece y vuelve a la tierra que el Señor le ha prometido. Pero aquí es algo paradójico. Aunque él vuelve en esta tierra, no vive pacíficamente. Su casa es un desastre. Sus hijos tienen envidia y él no sabe, y esto es importante, aunque él ha sido redimido por Dios y aunque su nombre ha sido cambiado por Dios, él sigue teniendo un carácter humano, un carácter pecador. No sabe cómo gobernar bien su casa, Jacob. El establecimiento de Jacob en Canaán es temporal. Pronto José será llevado a Egipto y la familia descenderá allí, cumpliendo la profecía hecha a Abraham. Tu descendencia será extranjera en tierra no propia. Génesis 15:13. Así este versículo es un eslabón de la cadena que conduce al Éxodo, donde Dios revelará su poder redentor. Jacob está en la tierra, sí, prometida, pero temporalmente. Pero su hogar, como ya se lo dije, está lejos de ser un paraíso. Y como dice el pastor Sergio, Dios pone en riesgo su promesa para salvarla de una manera poderosa. Dios pone en riesgo su promesa para mostrar su obra redentora. Esta es la historia de la familia de Jacob, o en algunas versiones, estas son las generaciones de Jacob. Esto está marcando un punto de transición en el libro de Génesis. Ya no veremos la historia de Jacob, ya veremos la historia de José. Pero lo interesante aquí, como ya se los dije, es que aunque el texto dice la historia de la familia de Jacob, el relato que sigue no se centra tanto en Jacob, sino en José. Esto es intencional, el autor lo hace intencionalmente. José se convierte en el instrumento divino de Dios para preservar la promesa del pacto, para preservar la línea del pacto. Aunque la promesa mesiánica finalmente pasará por Judá, Jacob el patriarca, el hombre que luchó con Dios y recibió un nuevo nombre, como ya se lo dije, aquí revela una grieta en su carácter. Vemos que él favorece a José, vemos que él tiene un favoritismo, pero este favoritismo es enfermizo, casi que idólatra. Prácticamente que Jacob, por decirlo así, idolatra a su hijo José. Y la preferencia era algo común, lo vemos. Vemos también cuando leemos, cuando nace Jacob y cuando nace su hermano, vemos que
la madre tiene favoritismo por uno y el padre tiene favoritismo por el otro. Entonces es común para el relato que los padres tengan favoritismo, pero el favoritismo de Jacob es enfermizo. Por decirlo así, su preferencia es una preferencia tóxica que excluía a los demás. Jacob distorsiona el amor que tiene sobre su hijo hasta casi convertirlo en idólatra. El amor de Jacob por José era evidente. Y en su cultura, como ya se lo dije, el favoritismo paterno no era algo inusual, sino era algo común. Sin embargo, cuando un privilegio se muestra de forma tan ostentosa, inevitablemente hiere corazones de quienes se sienten relegados. Y dice el texto, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían avalarle pacíficamente. La túnica distinguida no era un simple regalo, no. En la cultura antigua las túnicas largas, decoradas, eran propias de la realeza o de aquellos con autoridad. Al darle esta prenda a José, su padre le está diciendo que lo eleva públicamente sobre sus otros hijos. Jacob le está diciendo que José es el principal heredero de todo lo que él tiene, ignorando las tradiciones de primogenitura. Rubén era el primogénito, a él le pertenecía esto. Y quiero que esto les quede claro, el pecado de Jacob no excusa el pecado de sus hermanos. Que Jacob cometiera este error no es una excusa para que sus hermanos se vengaran de su hermano. No, su odio hacia José no fue pasivo, fue un fuego que consumió cualquier posibilidad de paz. El texto en hebreo nos dice que enfatiza la intensidad de su odio y dice no podían hablarle pacíficamente, o sea, shalom, el shalom, la paz integral que refleja la armonía con Dios. Cuando sus hermanos odian a José, no solamente están odiando a José, sino que están revelando que tienen una grieta también con Dios. No viven pacíficamente con Dios. Los hermanos de José vivían como impíos. En este aparente desastre familiar, Dios está obrando. Jacob, al favorecer a José, cumplía sin saberlo la lección divina. José, no Rubén, sería el canal del pacto. Los hermanos, al odiar, se convierten en instrumentos para llevar a José a Egipto, donde salvaría a las naciones. Como dijo Calvino, el corazón del hombre está en manos de Dios como los ríos de las aguas. Él los dirige a donde Él quiera que vayan. El odio de sus hermanos sería el medio para preservar a su pueblo. Y el odio de sus hermanos hacia Cristo sería el medio para salvarnos a nosotros. Veamos los sueños de José, versos del 5 al 11. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y soñarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y los contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Algo importante aquí es que su padre y sus hermanos entienden el sueño, entienden la revelación. No necesitan interpretación. De una vez lo escuchan, de una vez lo entienden. Ellos saben que el sueño significa que José reinará sobre ellos. Aunque Jacob no entiende muy bien el sueño, medita, siente su angustia, porque él ha sido también partícipe de los sueños de Dios. Él también ha visto cómo Dios se ha revelado
por medio de él a través de sueño. En la cultura ahora, mis hermanos, nos enfrentamos a una escena que parece sacada de un drama, de libros. Esto parece una historia, un joven con sueños celestiales, unos hermanos consumidos por la envidia y un padre que oscila entre la reprensión y la reflexión. En la cultura agrícola, los manojos representan el fruto del trabajo, la provisión y la identidad familiar. Que el manojo de José se levantara y estuviera derecho apunta autoridad y exaltación. La respuesta, como ya se los dije de los hermanos, reinarás tú sobre nosotros. Su pregunta revela una comprensión instantánea del sueño, pero también su resistencia al someterse al designio divino. El sol y la luna y las estrellas en la cosmovisión bíblica, estos símbolos simbolizan el orden y la autoridad. Jacob el sol, Raquel la luna y las 11 tribus las estrellas se postran ante José, señalando que su exaltación afectaría no solo a sus hermanos, sino a toda la familia del pacto. La envidia de los hermanos crece, no solo su padre le regala una túnica que simboliza la autoridad sobre ellos, sino que ahora éste sueña que será nuestro rey. En la cultura bíblica, los sueños eran un medio que Dios usaba para una revelación divina. Los sueños, por decirlo así, son teoneutos, inspirados por Dios. Las gavillas y los astros representan autoridad, prefigurando el gobierno de José sobre Egipto y sobre toda la tierra. El odio de los hermanos hacia José no es pasivo, como ya se los dije, sino una rebelión contra la autoridad de Dios. No solo se están rebelando contra José, sino que se rebelan contra Dios. El pecado de Caín se vuelve a repetir. Aquí una vez más, los corazones se rebelan contra la autoridad divina, mas el plan divino permanecerá firme para siempre. Los hermanos interpretan los sueños como una ambición también personal de José. Su envidia los lleva a rechazar no solo a José, sino al Dios que lo eligió. Como dijo Thomas Watson, la envidia es el dolor por el bien ajeno. Si tenemos envidia por algún hermano, nuestro llamado es arrepentirnos al instante. Al menos podemos ver que Jacob medita en esto, pero observemos la actitud de José. ¿Fue prudente? ¿Fue humilde? No lo sabemos. La Biblia no condena que compartiera el sueño con sus hermanos, pero su manera pudo revelar inmadurez. Sus hermanos lo odian. El texto nos lo dice desde el principio. No podían hablarle pacíficamente. Y él no fue prudente. Él aviva más el odio que tienen sus hermanos sobre él. Recordemos que tiene 17 años, es un niño, inmaduro, inexperto. Sus hermanos, ya consumidos por la envidia, interpretaron sus palabras como arrogancia. Que solamente tiene 17 años, reinará, este hermano menor reinará sobre nosotros. Así, mis hermanos, pero notad esto: su maldad no frustra los designios divinos. José será vendido, pero Dios lo levantará. Así como el Sanedrín crucificó a Jesús, pensando que controlaban y que iban a ganar, estos hermanos ignoraban que sus manos estaban atadas por el hilo dorado de la providencia de Dios. Vamos a ver el plan de sus hermanos contra José. Dice el texto del verso 12 al 24. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él contestó: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegaron a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntaron, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José contestó: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran
acercarse a ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echaron en una cisterna y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Esta historia bíblica ha tenido un inicio, un nudo, y ahora vemos su desenlace. Este relato alcanza su punto más oscuro aquí, en Dotán. Los hermanos, antes pastores de sus rebaños, se convierten en lobos. Le arrancan a José su túnica, el símbolo de amor de su padre, lo arrojan a una cisterna, un presagio de la tumba. La fría respuesta de Judá: ¿qué ganaremos con matarlo? Vendámoslo. Expone la capacidad del corazón humano para comercializar el pecado. Por 20 monedas de plata lo venden como esclavo, un eco tenebroso, por decirlo así, de otra traición que habría de venir y que vemos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos desde el comienzo que leemos este capítulo que sus hermanos no eran capaces de hablarle amigablemente, pero Jacob decide enviar a su hijo para averiguar respecto a sus hermanos. Siquem no era un lugar neutral. Allí, como ya habíamos visto anteriormente, los hijos de Jacob masacraron a los siquenitas. Enviar a José allí es enviarle un campo minado de resentimiento. Aún así Jacob lo envía. ¿Por qué? Porque Dios usa incluso la ingenuidad humana para cumplir su voluntad. José debe evaluar el bienestar de sus hermanos y las ovejas. Irónicamente serán los hermanos quienes vean a José llegando y conspiren contra él. Lo que Jacob planea como un acto de supervisión, Dios lo usa como el primer paso hacia la salvación de Israel. Algunos sugieren que sus hermanos fueron allí a propósito, esperando que José fuera enviado para verlos, y que entonces tendrían la oportunidad de matarlo y de hacerle mal. Y tiene sentido esto, porque vemos que desde el verso 1 se nos dice que José le informaba a su padre todo lo que hacían sus hermanos. Sin embargo, José y su padre tenían ambos la sencillez de la paloma y no tenían la astucia de la serpiente. De otro modo, jamás de otra manera jamás José hubiese ido a ver a sus hermanos, quienes le aborrecían. Cuando ellos lo vieron de lejos, conspiraron contra él. No fue ni en caliente, mis hermanos, no fue algo repentino, no fue un arrebato por matarlo, no, sino con malicia y con sangre fría. Cuán crueles fueron sus deseos. Nada más que la sangre de su hermano podría saciar su sed de venganza. Venid y matémosle. Son los hombres sanguinarios los que aborrecen al perfecto. Con cuánto desdén lo censuraron por sus sueños. He aquí viene el soñador. Y ahora veremos qué serán de sus sueños. Si lo matamos, ¿qué será de sus sueños? Ellos no podían soportar la idea que tendrían que rendirle homenaje a su hermano. Esto era lo que los consumía de envidia y lo que los llevaba a asesinarlo. Y vemos cómo se ponen de acuerdo para ocultar el asesinato. Con una mentira diremos: alguna bestia lo devoró. Cuando consultaron así, demostraron ser peores que las bestias salvajes, pues las bestias no despedazan a los de su propio género, pero estos iban a despedazar a una parte de sí mismos. Sin embargo, en medio de esta conspiración, Rubén, el hermano mayor, interviene, propone no derramar sangre, sino arrojar a José en una cisterna. Rubén, de todos los hermanos, por decirlo así, era el que más razón tenía para estar celoso de José, pues él era el primogénito y le tocó ver cómo sus hermanos
tenía sus derechos. Le tocó ver cómo mis hermanos Jacob le daba sus favores distinguidos. Pero aún así, Rubén es movido a misericordia, tal vez con la intención de recuperar también el favor que había perdido de su padre. Así que los hermanos desgarraron la túnica de colores, divirtiéndose mientras lo insultaban. Tal vez le decían: ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿No ibas a reinar tú sobre nosotros? ¿No ibas a ser tú Señor sobre nosotros? ¿Dónde queda tu túnica tan bonita? Así también podemos decir que quitaron a nuestro Señor Jesucristo su túnica. Así también podemos decir cuando lo insultaban y decían: ¿quién te ha pegado? Dinos, ¿no eres tú el Cristo? Dinos, ¿quién te ha golpeado? José no lo sabía, pero ese pozo era el camino al palacio del faraón. Asimismo, nuestras pruebas son el camino estrecho hacia la madurez en Cristo. Las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Y aquí me quiero detener un poco. Las pruebas son necesarias en la vida cristiana. No hay cristianismo sin pruebas. No hay. Hoy en día hay visiones distorsionadas de las pruebas. Pensamos que las pruebas son depresiones, o ganas de no venir al culto, o ganas de no orar, o ganas de morirnos. Hoy no quiero hacer nada. No, mis hermanos, esos no son pruebas. Esos son consecuencias de nuestros pecados, consecuencias de nuestra mala praxis en la vida cristiana. Las pruebas cristianas son aquellas que son dadas por Dios, donde nuestra fe es movida, donde somos llevados al polvo, donde somos hechos vueltos nada. Las pruebas no son que usted hoy no quiera venir al culto. No, eso no es una prueba. Eso es muestra de su pecado. Eso es muestra de su iniquidad. Las pruebas no son que usted hoy no quiera orar, que usted hoy no quiera leer la Biblia. No, eso no son pruebas. Vemos las pruebas en la vida de José, vemos las pruebas en la vida de Job, vemos las pruebas en la vida de Cristo mismo, cuando derramó gotas de sangre y decía: Padre, pasa de mí esta copa. Vemos, mis hermanos, que las pruebas son aquellas que nuestra fe es sacudida. Pero hoy en día pensamos que las pruebas son esas. No, esos no son pruebas. Pero como cristianos tenemos que ser probados, porque las pruebas, mis hermanos, son ese fuego que nos refina. En las pruebas nuestra fe se muestra tal y como es, auténtica y genuina. En la prueba nuestra fe se muestra así, es real. Y no solo eso, no solo se muestra que nuestra fe es auténtica, sino que se muestra la gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios nunca es más visible, sino cuando el cristiano es puesto a prueba. Y por decirlo así, mis hermanos, la única forma de mostrar nuestra fe verdadera es mediante las pruebas, no mediante la comodidad. No solo muestra que nuestra fe es genuina, sino que también muestra la pureza y la belleza de esta. La verdadera virtud de la fe nunca parecerá tan hermosa, sino cuando somos probados por nuestro amado Padre Celestial. Las pruebas son aquellas que Dios da para que nosotros podamos crecer aún más. Y como decía Sproul, Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados con el universo, no. Él gobierna cada partícula, cada acto de traición, cada cisterna vacía para su gloria y para nuestro bien. Vamos a ver cómo sus hermanos venden a José. José es vendido, versos de 25 al 28. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba,
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mientras José gritaba en la cisterna vacía, sus hermanos se sientan a comer. Este detalle aparentemente insignificante es una ventana del corazón humano. La frialdad de quienes normalizan la maldad mientras satisfacen sus apetitos. El texto nos transporta a un mundo antiguo donde las caravanas de comerciantes conectaban imperios y la vida humana era solamente reducida a una mercancía. Pero incluso aquí, en la crueldad de los hermanos, la mano de Dios teje un plan que transformará la historia. Estos hermanos no sintieron remordimientos por su pecado. Estos hermanos no fueron movidos a misericordia. Si ellos hubiesen sentido el peso de su culpa, no hubiesen comido, no hubiesen tenido hambre. Su comida no les sabría nada, pero era tanto el deleite de su maldad que no les importó comer delante de su hermano mientras le gritaba que lo sacaran de allí. Judas propone venderlo, pues él dice: habrá menos culpa y más provecho en ello. Ellos consintieron en esto, si ellos lo venden, jamás sería su señor. Sin embargo, esta es la obra de Dios. Rubén trata de salvar a su hermano y devolverlo sano a su padre. Este era un plan misericordioso, sí, por parte de su hermano, pero si se hubiese llevado a cabo, ¿qué hubiese sido el propósito de Dios de salvar su promesa por medio de José? Rubén trata de salvar a su hermano, pero Dios se lo impide. Dios impide que Rubén salve a su hermano. ¿Por qué? Porque esta no es la historia de Rubén, porque esta no es tampoco la historia de José, porque esta no es la historia de los hermanos de José, sino es la historia redentora de Dios. Los hermanos venden a José por 20 piezas de plata. Este número también, como ya se lo dije, guarda un eco profético. Siglos después, Zacarías mencionará 30 piezas de plata, el precio de un esclavo entregado como pago por traicionar al pastor de Israel. José, el siervo inocente vendido por plata, prefigura al siervo sufriente, a Cristo, que sería valorado en monedas de traición. Al subir José de la cisterna, los hermanos rompen todo lazo fraternal. En la cultura patriarcal, el acto de vender a un miembro de la familia era una vergüenza imperdonable. Sin embargo, el texto enfatiza que José es llevado a Egipto, el mismo lugar donde Abraham descendió por hambre y donde Israel se convertiría en nación. La libertad humana, aquí hay dos énfasis. La libertad humana, sí, el hombre es libre. Vemos que los hermanos de José cometen estos pecados por voluntad propia, pero también vemos el gobierno divino. Vemos que es la historia de Dios. Vemos que no es la historia del hombre, pero Dios jamás quita la responsabilidad de los actos perversos que hacen sus hermanos. Los hermanos eligieron la codicia, pero Dios usó su pecado para preservar el remanente de Israel. Y vamos a ver el último punto. Los hermanos encubren su pecado. Versos del 29 al 36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoced ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia los devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo y muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, su plan, el plan de sus hermanos, es hacerle creer a su padre y a toda su familia que José fue despedazado por una bestia salvaje. Todos hemos aprendido desde Abraham a encubrir nuestros pecados. Adán ha sido nuestro padre para encubrir nuestro pecado, para salirnos con la nuestra, para no admitir nuestras responsabilidades. Los seres humanos no queremos ser seres responsables. ¿Por qué se levanta una cultura que no quiere tener hijos? ¿Por qué? Porque no quieren ser hombres y mujeres responsables. El ser humano evita cualquier responsabilidad, y más cuando se trata del pecado. Cuando el diablo le ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, después les enseña a cómo ocultarlo con otro pecado. Y por decirlo así, sus hermanos no solamente se vengan de José, sino que también se vengan de su padre. Y esta es una forma de vengarse del favoritismo de su padre al quitarle al hijo que él tanto amaba. La historia de José es más que una historia, porque no se trata de la vida de José. No es José, sino es Dios. Y por decirlo así, la historia de José es tipología. Él es una sombra de Cristo. El hijo amado, rechazado por sus hermanos, vendido por plata y dejado por muerto, pero levantado a la gloria para salvar a quienes lo traicionaron. Los hermanos planearon mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y aquí vemos cómo Dios usa el mal para el bien. Aquí vemos cómo los hombres perversos, cómo la maldad humana, por decirlo así, es usada por Dios para el bien de su reino, para el avance de su reino. Recuerde, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios. Todo lo que pasa en su vida, toda prueba, toda dificultad, todo se trata de Dios. Y recordemos siempre esto, que nuestro llamado es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado a esto, y el Señor nos probará hasta el punto de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Este es el corazón del Evangelio. La cruz, el mal supremo, se convierte en el lugar de salvación de los hijos de Dios. Vengan a la cruz, vengan, venid, corred a ella. Esta es la invitación más dulce que yo les puedo hacer esta mañana. Vengan a la cruz de Cristo. Venid a Cristo, hermanos, conoced la vida eterna. Venid a Cristo y ahí hallarás vida para siempre. Tú que estás perdido, tú que estás en tus pecados, venid y corre a Cristo. Y esto es un llamado también para el pueblo de Dios. Dios no admite favoritismo. Dios siempre, recordemos la epístola de Santiago, en Dios no hay favoritismo. Somos llamados a predicar el evangelio por igual. Somos llamados, mis hermanos, a predicar el evangelio a pobres, ricos. Dios no menosprecia a cualquiera que se acerque a Él. Venid a Él. Esta no es tu historia, no es nuestra historia, sino es la historia de cómo Dios ha decidido salvar a su pueblo por medio de la muerte de Cristo Jesús. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, Señor, a andar en fidelidad, que nos ayudes cada día más, oh Señor, a andar en tu santa ley, que nos permitas vivir para ti, que nos permitas entender que es tu historia, Señor, que no es la nuestra, que nos permitas entender, Señor, que los corazones codiciosos solo pueden conducir solo pueden conducir a la muerte, oh Dios. Permítenos entender que el mal que tú permites en nuestra vida es para un bien mayor, aunque no lo entendamos.
que es para tu gloria y no, Señor, y que es para tu alabanza, que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Ayuda a cada uno de nosotros el día de hoy. Este es tu día, Señor. Bendícenos a través de la predicación. Danos corazones que escuchen tu palabra. Danos corazones que se inclinen ante el Rey Supremo. Permítenos, Señor, como ya lo he dicho, vivir únicamente para ti. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Tú nos has salvado para la gloria de tu reino, Señor. En tu nombre oro. Amén y amén.